De esta manera nos adentramos en el espacio cósmico, en todo el sistema planetario, aunque primero en lo que el ocultista llama la esfera de Mercurio, es decir, después del periodo de Kamaloka nos convertimos en habitantes de Mercurio. Sentimos realmente que habitamos el espacio cósmico. Así como durante nuestra existencia física nos sentimos moradores de la Tierra, entonces nos sentimos moradores de Mercurio. No puedo describir los detalles ahora, pero la siguiente experiencia consciente está presente. Ahora no estamos encerrados en una fracción del espacio tan pequeña como durante nuestra existencia terrestre, sino que la amplia esfera delimitada por la órbita de Mercurio está dentro de nuestro ser. La forma en que vivíamos este periodo depende también de cómo nos hayamos preparado en la Tierra, de las fuerzas que hayamos imbuido en la Tierra para crecer en la relación correcta o incorrecta con la esfera de Mercurio. Para comprender estos hechos podemos comparar dos o más personas mediante la investigación oculta, pero tomaremos dos. Por ejemplo, consideremos a un hombre que pasó por la puerta de la muerte con una actitud inmoral y a otro que pasó por la puerta de la muerte con una actitud moral del alma. Es perceptible una diferencia considerable que se hace evidente cuando consideramos la relación de una persona con la otra después de la muerte. Para el hombre con una actitud moral del alma, las imágenes están presentes envolviendo el alma y puede tener un cierto grado de comunión en todas partes con otros seres humanos. Esto se debe a su actitud moral. El hombre con una actitud inmoral del alma se convierte en una especie de ermitaño en el mundo espiritual. Por ejemplo, sabe que otro ser humano también está en el mundo espiritual, sabe que está junto a él, pero es incapaz de salir de la prisión de su nube de imaginaciones y acercarse a él. La moral nos convierte en seres sociales en el mundo espiritual, en seres que pueden tener contacto con otros. La falta de moral nos convierte en ermitaños en el mundo espiritual y nos transporta a la soledad. Esta es una importante conexión causal, entre la muerte y el renacimiento. Esto también es cierto en el curso posterior de los acontecimientos. En un periodo posterior, en lo oculto, llamaremos a esta la esfera de Venus. Después de haber pasado por la esfera de Mercurio, nos sentimos como habitantes de Venus. Allí, entre Mercurio y Venus, es donde nuestra nube de visiones es irradiada desde el exterior. Los seres de las jerarquías superiores pueden acercarse al ser humano. Ahora bien, también depende de si nos hemos preparado de la manera adecuada para ser recibidos como espíritus sociales en las filas de las jerarquías y tener comunión con ellas, o si nos vemos obligados a pasar de largo como ermitaños. Que seamos espíritus sociales o solitarios depende de otro factor. Mientras que en la esfera anterior solo podemos ser sociales si esto ha sido preparado en la Tierra como resultado de la moral, en la esfera de Venus, el poder que nos lleva a la comunidad, a una especie de vida social, se debe a nuestra actitud religiosa en la Tierra. Ciertamente nos condenamos a convertirnos en ermitaños en la esfera de Venus si no hemos desarrollado sentimientos religiosos durante la vida terrenal. Sentimos unos sentimientos de unión con el infinito o con lo divino. Entonces, sí. La investigación oculta observa que como resultado de una tendencia atea en el alma, de rechazar la conexión de nuestra naturaleza finita con la infinita, el ser humano se encierra en su propia prisión. Es un hecho que los adeptos a la unión monista, con su credo que no promueve una actitud verdaderamente religiosa, se está preparando para una condición en la que ya no podrán formar ninguna unión monista, sino que serán relegados cada uno a su propia prisión separada. Esto no pretende ser un principio en el que se basen los juicios. Es un hecho
que se presenta a la observación oculta como consecuencia de una actitud religiosa o no religiosa del alma durante la vida terrenal. En el curso de la evolución se ha establecido en la Tierra muchas diferentes religiones, todas ellas emanadas esencialmente de una fuente común. Sus fundadores han tenido que contar con el temperamento de los diferentes pueblos, con el clima y con otros factores a los que las religiones debían ajustarse. Por lo tanto, está en la naturaleza de las cosas que las almas no llegaron a la esfera de Venus con una conciencia religiosa común, sino con una nacida de su credo particular. Los sentimientos, definidos por lo espiritual, que están teñidos por una u otra religiosidad o credo, hacen que en la esfera de Venus un hombre tenga comunidad solo con aquellos de sentimientos afines que compartieron el mismo credo durante la vida terrenal. En la esfera de Venus, los individuos están separados según sus credos particulares. En la Tierra se han dividido hasta ahora en razas según características externas. Aunque la configuración de los grupos en la esfera de Venus corresponde en general a las agrupaciones de personas aquí en la Tierra, porque las conexiones raciales están relacionadas con los credos religiosos. Las agrupaciones no se corresponden del todo porque allí se reúnen según su comprensión de un credo particular. Como resultado de la experiencia relacionada con un credo particular, las almas se encierran dentro de ciertos límites. En la esfera de Mercurio, un hombre tiene sobre todo comprensión para aquellos con los que estuvo conectado en la Tierra. Si ha tenido una actitud moral del alma, en la esfera de Mercurio tendrá una relación real con aquellos con los que se relacionó durante su vida terrenal. En la esfera de Venus se incorpora a una de las grandes comunidades religiosas a las que perteneció durante su existencia terrenal, en virtud de su constitución del alma. La siguiente esfera es la del Sol, en la que nos sentimos habitantes del Sol durante un periodo definido entre la muerte y el renacimiento. Durante este periodo aprendemos a conocer la naturaleza del Sol, que es muy distinta a la que se describe en astronomía. Aquí también se trata de vivir correctamente en la esfera del Sol, y surge en el alma un poder elemental de que todas las diferencias entre las almas humanas deben de cesar. En la esfera de Mercurio estamos más o menos limitados al círculo de aquellos con los que estábamos relacionados en la esfera. En la esfera de Venus sentimos afinidad con aquellos que tuvieron experiencias religiosas similares a las nuestras en la Tierra y seguimos encontrando satisfacción solo entre estas comunidades. Pero en la esfera del Sol, el alma es consciente de una profunda soledad si no ha desarrollado comprensión para toda el alma que entra en esta esfera. Ahora bien, en la antigüedad las condiciones eran tales que en la esfera de Venus las almas se encontraban en las zonas de las diversas religiones, encontrando y dando comprensión en ellas. Como todas las religiones han surgido de una fuente común, cuando el ser humano entraba en la esfera del Sol, tenía en él tanto de la antigua herencia común que podía acercarse a todas las demás almas de la esfera del Sol y estar junto a ellas, comprenderlas, ser un espíritu social entre ellas. En aquellos periodos más antiguos de la evolución, las almas no podían hacer mucho por sí mismas para satisfacer el anhelo que allí surgía, dado que sin la intervención humana existía un núcleo humano común en la humanidad. Era posible que las almas tuvieran relaciones con otras pertenecientes a diferentes credos. En el antiguo brahmanismo, en el chino y en otras religiones de la Tierra había tanto del núcleo común de la religión que las almas de la esfera del Sol se encontraban en ese hogar primigenio, fuente de toda vida religiosa. Esto cambió en el periodo medio de la Tierra. La conexión con la fuente primigenia de las religiones se perdió y solo se puede volver a encontrar a través del conocimiento oculto.
Por lo tanto, en el presente ciclo de evolución, el hombre también debe prepararse para entrar en la esfera del Sol, estando todavía en la Tierra, porque la comunidad no surge allí por sí misma.